Recibo un cordial saludo, respetado profesor Eider Bolívar. Hago la sustentación sobre el libro La Tortura, un libro que me parece de suma importancia y que hace un recuento histórico de cómo ha evolucionado la tortura desde el Código de Hammurabi en la antigüedad, pasando por Roma, pasando por Grecia, llegando hoy, a la época medieval, la época oscurantista y llegando hasta nuestros días, cuando en 1945 se crean las Naciones Unidas, luego de un holocausto impresionante que se vivió en el mundo, donde todas las naciones se vieron comprometidas, y después de que termine esta conflagración y que pierde la Alemania nazi especialmente con los países del eje, pues Naciones Unidas nace con mucho más fuerza y más poder y ve la necesidad, la imperiosa necesidad de crear una Carta de Naciones Unidas, una organización que permita que se regulen las relaciones internacionales, el derecho internacional humanitario, se regule la guerra, se regulen las relaciones entre los países y en especial el tema que nos convoca hoy, que es la tortura. En primer término, pues hago un saludo muy cordial, va a ser una especie de cómo vamos a desarrollar el tema. Hay un prólogo de la doctora Natalia Barbero, muy interesante. Una profesora experta con PhD de Argentina. Hay una historia también de cómo se ha ido desarrollando la tortura a través del tiempo, los procedimientos que han existido en este proceso. Hay una cita de unos autores y una fuente muy interesantes, como el doctor Víctor Félix Reinaldi, argentino, quien ha escrito varios libros y que no solamente se ha dedicado también al tema del derecho internacional humanitario con la tortura, sino que también ha trabajado temas como la delincuencia armada, como los delitos sexuales, y que han desarrollado su trabajo especialmente en las universidades españolas, que hay que reconocer que España ha avanzado mucho en muchos temas, en muchas áreas, no solamente el derecho, sino de las ciencias sociales. Hay otro aspecto muy importante en los hitos de la forma en que la tortura se ha ido desenvolviendo a través del tiempo, cómo pasamos, digamos, en Grecia, cómo llegamos a Roma, y cómo hasta el momento de hoy encontramos también que desafortunadamente, y así lo expresa la prologuista de su importante libro, la doctora Natalia Barbero, de cómo hoy todavía, desafortunadamente, se ha ido expandiendo este método, supuestamente para, para que haya delación o para que la entidad confiese sus delitos. Entonces es una forma, creo que seguimos preocupados la humanidad, no solamente es una inquietud que se tiene en el libro que usted escribe, muy interesante por cierto, y que también a su vez, pues, no solamente el señor Rinaldi, sino también el señor Melor, la señora Margalida Capello, que también trabaja los temas y que es una experta y que es también conferencista en Palma de Mallorca, trabajan estos temas, sino que ha sido una preocupación y que ha cogido un nivel muy alto, tan importante el tema de la tortura, que ha llegado, que es un tema específico en Naciones Unidas, reconociendo los protocolos de Ginebra y los protocolos de no recuerdo bien de la otra ciudad, donde se han firmado importantes convenios, protocolos y cartas relacionadas con este tema tan delicado. Entonces la prologuista habla de que es dentro de la ciencia jurídica, el campo de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, es un tema de importancia suprema. Ese texto que usted escribió es un tema de importancia suprema en la medida en que es jugar con la dignidad del hombre, del ser humano, de su dignidad. Entonces me pareció muy interesante, pues, como mencionarlo aquí
y hace un recuento más o menos de que pareciéramos regresar nuevamente, no en palabras de la doctora Natalia, sino que trato de interpretar su preocupación en términos de que haya una involución de la civilidad. Es decir, estamos volviendo hacia atrás, estamos retrocediendo. Ella en el prólogo lo manifiesta de una manera muy bonita, que además hace cita a un filósofo austríaco torturado y deportado a Auschwitz, uno de los campos de concentración en Polonia. Entonces, esto hace que nos dé una idea de lo que está pasando en el mundo y de cómo el castigo severo, por medio de este se busca la confesión, y que es una forma muy antigua de ejercer dominio y de darse ese sentimiento de poder y dominio sobre el otro, que por tanto no debería existir. Que el derecho internacional humanitario como derecho de excepción hace parte del derecho internacional público, es decir, dentro de la jerarquía del derecho, pues yo creo y lo concibo así, y por las clases que hemos recibido de usted, que nos ha parecido muy interesante, porque de todas maneras, todo ese proceso académico que usted nos ha transmitido, pues también ilustra ese nivel de importancia, es decir, no estamos hablando de países de una manera aislada, sino que estamos hablando de un proceso, de un nivel, de una jerarquía tan alta que llega a Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que aglutina a todos los países. Entonces, mírese la importancia de la tortura como tema tan vigente, máxime cuando apenas hace poco, es que apenas en el siglo XVIII, es que hoy nuevamente los tratadistas, la jurisprudencia y los gobiernos, no todos los gobiernos afortunadamente, sino algunos gobiernos se han preocupado porque la tortura no siga siendo parte de las prácticas consuetudinarias que vienen desde la antigüedad, pasando por la época medieval, pasando por la ilustración, pasando por el iluminismo. Gracias a Dios que estas corrientes filosóficas de conocimiento, de cambios, de revolución, han permitido que se le dé un reconocimiento al derecho a que el individuo tenga una dignidad humana, a que el individuo pueda preservar su vida de una manera más humanista, a que en la guerra o en las contradicciones entre los ciudadanos no se permitan esta forma tan abyecta como se violan los derechos humanos. Entonces, en ese orden de ideas, la tortura desde la época antigua se ha convertido en un medio de prueba, según reza en el libro. Y lo que se pretende con el documento es prevenir. Primero, pues hacer una especie de ilustración y un recuento histórico de cómo se ha dado el proceso. Y en segundo lugar, cómo prevenir ese proceso. Cómo prevenir, cómo evitar que la tortura siga siendo un procedimiento aceptado, casi que aceptado socialmente, y especialmente las instituciones militares y algunos gobiernos, como práctica legal que está rechazada, y así lo expresa la doctora Natalia en su prólogo, que se tenga que tener la posibilidad de objetarla, rechazarla y anularla del sistema jurídico a cualquier nivel. En ese orden de ideas, entonces, se habla de la tortura como un medio de prueba entre los crímenes de genocidio, de guerra, de lesa humanidad, agresión, tortura y suplicio. ¿Cómo hacer para que estos conceptos se logren minimizar y desaparecer, ojalá, de las prácticas, especialmente en los actos de guerra y en los problemas y los conflictos civiles o las guerras o los enfrentamientos entre el Estado y las organizaciones sociales, para que no se siga practicando, que no siga siendo parte de la administración de justicia de ningún país?
y que eso nos lleve al rechazo social de estas prácticas que todavía subsisten en el mundo. Que el artículo 5 del Estatuto de Roma es claro y explícito. Naciones Unidas hizo un trabajo con jurisprudentes, con abogados, con expertos de su nivel, con su doctorado, que ha permitido que este artículo 5 del Estatuto de Roma, pues hombre, rechace todo este tipo de actividades y se le dé un freno que realmente se tuvo en el siglo XVIII, pero que a posteriori se revivió la tortura en el siglo XIX. Y se está expandiendo ahorita en este momento en que vivimos. Pues bueno, arrancando desde la Roma antigua, los esclavos, ya sabemos que Grecia y Roma tuvieron una estrecha relación y que no solo en la parte de la cultura y de las artes, sino también en la parte militar. Y los esclavos como almas serviles, el honor ciudadano en Roma, dice el esclavo, el hombre libre, o el esclavo y el hombre libre, pues ahí se dieron una cantidad de fenómenos, como una forma de regulación o como una forma de evitar de que los diferentes delitos que se daban en estas sociedades antiguas, pues se fueran frenando, que no tuvieran que no se fueran expandiendo, porque también de alguna manera desdibujaba el concepto de democracia que se tenía en la Roma antigua y en la Grecia, cuna de la civilización y cuna de los grandes desarrollos filosóficos, con Platón, con Sócrates, con Aristóteles, con los sofistas, con estas escuelas que nacieron allí y que gracias a Dios hoy tenemos todavía vigentes sus conceptos y sus mandamientos en la modernidad. Pero en la antigüedad, jurídicamente el esclavo no era persona que pudiera merecer respeto. Es decir, había un nivel muy alto en la estratificación de la composición de la sociedad romana y griega, donde estas personas no tenían ningún derecho. Casi que los dueños de los esclavos, los amos, los señores, ¿cómo se llama pues en Roma? A los personajes que tenían cierto poder, podrían hacer lo que quisieran con ellos. Apareció un nombre técnico que se llama crimen majestatis, o crímenes de Estado o crímenes políticos. Y las constituciones de los emperadores fueron permitiendo una cantidad de actividades tendientes a regular las relaciones entre los ciudadanos. Y la tortura se fue introduciendo en la práctica de los jueces en ese entonces. Que se decía que los emperadores permitían que el juez, a su criterio y su prudencia, podría administrarla. Entonces aparecen posteriormente los digestos o la pandecta en 533 después de Cristo, con el emperador Justiniano. Luego aparece el Codex, una compilación de constituciones como el Corpus Iuris Civilis, los juicios de Dios de las sociedades germánicas en el Imperio Romano de Occidente, la ley del talión o la conversión de algunos ciudadanos en esclavos por algunos delitos que se cometían. Y con esto, todo esto iba acompañado de la tortura como un medio de confesión, como un medio de hacer que la contraparte, de una manera muy arbitraria, por supuesto, en ese entonces todavía no se tenía un derecho tan legalista y tan humanista como se tiene hoy. Entonces todo eso permitió que se cometieran muchas arbitrariedades, tanto en la Roma antigua como en la Grecia, y posteriormente va apareciendo la época medieval, el oscurantismo, donde la Iglesia posteriormente también va jugando un papel muy interesante
diría uno que interesante, pero la verdad es que no es un papel tan justo y equitativo. Entonces uno puede hablar de tortura, latigazos, decalvación, penas de homicidio, tormento y ordalia. Todos estos son instrumentos que se desarrollaban para controlar y para de alguna manera aplicar justicia en este, entre comillas, derecho antiguo que se va institucionalizando en todos los reinos de Europa, en los estados, en las ciudades-estado, y posteriormente la Iglesia también va tomando parte en este proceso. Hay una historia, hay una diferencia muy profunda entre la práctica y la teoría, o sea, el constructo, los conceptos que crean los jueces y los jurisprudentes en la antigüedad, que dista mucho, una distancia muy grande entre estas construcciones conceptuales sobre justicia y cómo aplicar la tortura y realmente la práctica, donde se veían abusos, donde se veía una hipocresía judicial, dice el documento, y la teoría nunca llega a los tribunales, permanece allá en los libros. El caso, por ejemplo, de la obra del Mercader de Venecia, una obra muy importante, muy interesante que yo creo que desafortunadamente hasta el siglo XVIII-XIX pues se seguía viendo esa forma en que se aplicaba la justicia, máxime cuando la Iglesia participa y los reyes también, cada uno con sus intereses pretende tratar de legislar a su modo y a su favor. Para los historiadores sociales es más un sadismo y una brutalidad sin freno esta tortura, es decir, de justicia no tenía muy poco, pero posteriormente se dio un procedimiento criminal acusatorio y un procedimiento criminal inquisitorio. Pues cada uno tenía sus ingredientes, sus elementos normativos, cada uno ejercía una forma que ya por lo menos tenía cierto nivel de estructuración conceptual y legal, entre comillas, para poder ejercer el juez su ejercicio como dador de leyes, como el justiciero, el justiciable, lo que se habla en derecho. Y el derecho romano es copiado por los estados en la época oscurantista, y ese derecho romano pasa a ser practicado en el derecho medieval. En ambos en uno se basa más que en el castigo y en el otro se basa en el escrito secreto. Ahí el juez juega un papel importante para el caso del derecho, el procedimiento criminal acusatorio. En el inquisitivo viene el latín inquiere, se basa en la encuesta, en la investigación, y va tomando más poder el inquisitivo. El sistema acusatorio, la prueba la aporta la parte perjudicada. En el sistema inquisitivo, la prueba la aporta el juez. Luego de investigación, un sistema docto, con escritos, testimonios, sobre todo confesiones. Esto hay aquí en este derecho, en el sistema inquisitivo, es donde aparece la tortura, jugando un papel importante como medio de prueba, pero que en la mayoría de las veces causa desazón y espanto, terror frente a lo que está pasando pues con esta forma de proceder. Cuando hay una imposibilidad de encontrar una prueba, entonces se busca la confesión. El juez busca la confesión y se convierte poco a poco en la reina de las pruebas, la tortura. Especialmente en el juicio de delitos capitales. Entonces ahí es donde ya entra la Iglesia también a apropiarse de este instrumento de confesión, que más de confesión es de castigo, un instrumento abominable, y el papado adopta este sistema inquisitivo,
Recuérdese que la Inquisición inclusive muchos científicos y grandes pensadores de todas las áreas del conocimiento, de los astrónomos especialmente, de la medicina, de las ciencias sociales, fueron juzgados por el Papa. Muchas mujeres inocentes condenadas como brujas, pero antes de ser condenadas eran sometidas a un suplicio inmerecido, y que eso también estancó mucho la ciencia. Entonces la herejía en esa época aparece con la iglesia, y aparece la Santa Inquisición, que de santa no tiene nada, donde desarrollan una cantidad de instrumentos, una forma de tortura, una forma de humillar al condenado o al investigado para que confiese, pero que ante el temor del dolor se declaran inocentes, se declaran culpables para no sufrir el dolor, decía uno de los expertos en el documento. Entonces, esto posteriormente aparece el iluminismo, aparece la época de las luces, y se inicia un proceso donde ya aparece la literatura, y se condena la tortura, fundamentado en leyes legales y morales, y encabezada por teólogos, juristas y filósofos. Y hubo réplicas donde afortunadamente fue tomando fuerza. En el siglo XVII, el jesuita Friedrich von Speck también criminaliza esta forma de ejercer presión sobre un condenado para que delate o para que exprese su posición frente a un acto delictivo, por decirlo de alguna manera. Y este jesuita se va en contra de esta forma de proceder de los estados y de la iglesia. Entonces aparece, como le dije ahorita, profesor, del siglo de las luces, la ilustración, aparecieron los ilustrados, los enciclopedistas, con Diderot, con una cantidad de pensadores, de filósofos, el iluminismo, y van dándole vuelta a través de la razón, de la ciencia, del método científico, le van dando vuelta y van repugnando a través de movimientos, van rechazando esta forma de proceder de los estados y especialmente de la iglesia. Hay una transgresión manifiesta, dicen ellos, frente a la dignidad humana. Entonces ya hablan de que hay una exaltación de la naturaleza, del hombre como un ser bueno, negando el pecado original. Porque la iglesia, desde que uno nacía, decía que uno ya venía con pecado, y por tanto ese pecado hacía que uno cometiera muchos errores, y entonces el ser humano era objeto pues obvio de tortura. Si hay algún delito, o por pensar diferente, también podría ser declarado hereje y condenarse. No solamente la iglesia, sino también los estados, una forma también de combatir al enemigo. Entonces este respeto por la dignidad humana, que no se puede lastimar lo que es noble, y la dignidad, el valor humano y la fraternidad, hace que vaya generándose un movimiento, el nacimiento de una transformación de la naturaleza basada en el ser humano. O sea, hay un cambio total de mentalidad frente a estas posiciones de la iglesia y de los estados. Entonces aparecen tratados, aparece el rey Luis XVI, el rey francés, que abolió la tortura mediante edictos, y a posteriori aparecen las Cortes Generales Españolas en 1811 aboliendo la tortura. Entonces se van sumando los pequeños estados, en el caso de Italia, o sea, en el caso de España, en el caso de los Países Bajos, en varios países se va sumando hasta que desaparece la tortura de los códigos y de las constituciones europeas. Pero desafortunadamente, pues esto no es del todo completo. Ese proceso lleva un tiempo, unos siglos. El siglo XVII logra frenarse la tortura y algunos métodos de los jueces frente a los delitos. Pero en el siglo XVIII
Eh, el liberalismo y un mayor avance en los derechos hace que se permite esta posibilidad de cambio, de cambios. Y y en el siglo XIX se logra, no se logra contener del todo, pero por lo menos se logra frenar mucho la tortura. Eh, el Fiorelli, un escritor, habla de la tortura eh, como una forma y que debe ser abolida y hace un recuento histórico, un aspecto histórico de la tortura, lógica, moral, social y política como algo ilógico que no se puede seguir desarrollando en nuestros sistemas constitucionales y jurídicos y que por tanto debe ser abolida definitivamente. Y posteriormente ya aparecen en los métodos de tortura en su libro muy interesantes que son las sogas, las máquinas de tortura, las formas de torturar por mediante la asfixia, que toman líquidos, que toman alquitrán, que se le aplica encima del cuerpo a la persona acusada para que confiese, que se someten a fosas, que se les tiran animales para que la persona sufra. Es decir, una cantidad de formas que de alguna manera van en contravía de la dignidad humana, a pesar de que los iluministas, los enciclopedistas ya están hablando de que esto era repugnable y que tenía que abolir como práctica. Entonces ya aparece posteriormente en el derecho internacional la tortura como expresión, como una expresión que debe ser eliminada. Y pues se dan la guerra de 1914 al 18 y posteriormente la guerra de 1939 al 45, donde Alemania se convierte en el eje, en el actor principal como uno de los mayores violadores de los derechos humanos en el mundo en ese momento, históricamente. Aparece el Tercer Reich y aparece los campos de concentración, los campos de Auschwitz, por ejemplo, Auschwitz en Polonia, Theresienstadt, Mauthausen, Osnabrück y un montón de campos en el este de Europa, supuestamente en los países eslavos y las razas inferiores, y se da un genocidio masivo y posteriormente este Tercer Reich con Hitler a la cabeza, Mussolini en Italia y Japón con el emperador Hirohito, pues con esta Segunda Guerra Mundial hay una confrontación y un genocidio impresionante donde todos los países del mundo se ven involucrados y en Alemania se da un caso especial con este genocidio, con este holocausto. Termina la Segunda Guerra Mundial